Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video donde abarcaremos la discriminación a través de César Vallejo. Como dice un pensador contemporáneo, siempre hay una manera de cambiar la historia, o there is always a way to change the story. Hoy explicaremos un tema muy importante que es la discriminación y la desigualdad reflejada en la literatura peruana, y para ello analizaremos el cuento de los 2 horas de César Vallejo. En este video desarrollaremos 4 partes esenciales que nos ayudarán a comprender mejor el mensaje del cuento y su relación con nuestra realidad actual. Primero revisaremos los datos biográficos de César Vallejo, un autor fundamental en la literatura hispanoamericana. Luego analizaremos el contexto y el argumento del cuento de los 2 horas, marcado por fuertes luchas sociales. Después describiremos 3 escenas donde evidencian desigualdad, discriminación y abuso de poder, elementos centrales de esta historia y que muestran cómo el desprecio hacia las 2 horas, injusticias estructurales. A continuación también presentaremos un caso relacionado con la discriminación étnica y explicaremos su vínculo con la ODS 16, enfocados en reducir desigualdades y promover la justicia. También incluiremos una breve declamación y finalmente mostraremos una historieta que sintetiza la problemática abordada. Así que les invito a quedarse hasta el final del video para poder reflexionar juntos sobre cómo estas historias nos ayudan a reconocer la discriminación y promover un trato más justo e igualitario en nuestra sociedad. Así que comencemos. César Vallejo fue uno de los poetas más originales y profundos de la literatura hispanoamericana. Nació en Santiago de Chuco, en el norte del Perú, en 1892, en una familia humilde, de raíces andinas y religiosas. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial hacia el dolor humano, marcado por las desigualdades sociales que observaba en su entorno. Estudió letras en la Universidad de Trujillo, donde también trabajó como docente para poder mantenerse, aunque atravesó numerosas dificultades, ya que en 1920 fue encarcelado injustamente, pues este hecho marcó profundamente su obra. Poco después viajó a Europa y se instaló en París, donde vivió en pobreza, pero estuvo rodeado en un ambiente creativo que impulsó su producción literaria. Vallejo transformó la poesía con Los Heraldos Negros, Trilce, explorando el dolor, la esperanza en una condición humana con un lenguaje innovador. Más adelante, guiado por un fuerte compromiso social, escribió Poemas Humanos y la novela El Tungsteno, donde denunció la explotación, la desigualdad, mostrando una profunda solidaridad con los más vulnerables. Finalmente, César Vallejo fallece en París en 1938, acompañado de su esposa Georgette, en medio de una situación de precariedad. Aunque en vida no recibió todo el reconocimiento que se merecía, hoy es considerado un autor universal, un innovador del lenguaje y una voz que continúa tocando corazones de generaciones. Gracias. Las 2 horas de César Vallejo nos narra la historia de Jun Ciudadano y Claire, 2 jóvenes de la tribu Los Horas, quienes viajan por primera vez a una aldea civilizada en el Perú. Estos jóvenes, llenos de curiosidad, observan con asombro las casas, la gente y las costumbres de la aldea. Al entrar a una iglesia en un momento fúnebre, Lucio no puede evitar contener la risa, contagiando así a los demás niños quienes empiezan a ir. La risa, aunque inocente y sin maldad alguna, no es vista así por los adultos presentes, sino vista como una falta de respeto, incluso blasfemia, y quienes después los adultos llevan a Lucio Necker a la cárcel por haber faltado al templo. A las 2 horas se refleja la rica y compleja realidad social y cultural que vivimos en el Perú, un lugar donde las tradiciones ancestrales y modernas coexisten a menudo en conflicto. A través de la narrativa del Vallejo se muestra cómo los prejuicios sociales y las diferencias de clases nos han dejado una huella profunda en las relaciones humanas y en la forma en que se valoran las identidades culturales. Según Rodrigo González, la discriminación racial en el Perú se muestra en protestas sociales, evidenciando desigualdades y la marginación de grupos minoritarios. El término tujequeo y los medios refuerzan estereotipos negativos y legitimizan la represión, afectando la cohesión social. La obra de las 2 horas de Vallejo refleja esta realidad social y cultural del país, mostrando cómo los prejuicios y las diferencias
de clase impactan en las relaciones humanas, surge la pregunta de si estas diferencias son una fuente de desigualdad o una oportunidad de fomentar el respeto. En la primera pregunta refleja en un lugar donde los habitantes son rechazados o marginados, como también les dicen palabras de racismo que ellos mismos no lo toleran. Esto da un profundo rechazo para este tipo de discriminación. En la segunda pregunta refleja de cuando una persona llega a un lugar y entra, digamos, a una iglesia, ¿ya? Las demás personas lo ven con distinta forma, por su forma de vestir, de hablar y quizás en su aspecto físico también. Entonces son rechazados, y si una persona hace cosas que no le agrada a otro, obviamente que las otras personas lo van a gritar o se van a fastidiar, ¿no? En la tercera pregunta última refleja la injusticia que hay en nuestro país, refleja una injusticia que no para todos la ley es igual. La ley favorece al que tiene más economía y al que no tiene economía la aplasta, ¿no? Y así sucesivamente. Es la presentación de este trabajo, de las 3 preguntas que rechazamos el racismo en nuestro país. Hoy voy a hablar sobre la discriminación cultural a partir de la obra Los 2 horas de César Vallejo. Este texto muestra cómo 2 personajes que pertenecen a una comunidad andina son mirados con desprecio solo por su origen y su forma de vestir. La gente los juzga sin conocerlos y esa actitud refleja una realidad que aún vivimos, la desigualdad cultural. En la obra, los horas representan a todas las personas que enfrentan burla, rechazo o exclusión por ser diferentes. Vallejo nos muestra que la discriminación no solo hiere, sino que también divide y deshumaniza a la sociedad. Esta situación se relaciona con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades y promover el respeto que todas las entidades culturales. También se vincula con el ODS 16, que propone construir sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Reflexionar sobre este tema es importante porque nos ayuda a reconocer que la diversidad no es un problema, sino una riqueza. Si aprendemos a valorar las culturas, las lenguas y las costumbres de cada comunidad, estaremos contribuyendo a un país más unido y más justo. Por eso el mensaje principal es claro: la discriminación no se combate solo con leyes, sino con empatía, respeto y educación. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, empezando por algo simple: respetar lo que nos hace únicos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé, son pocos, lo son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Con las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema, y sus golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, con los ojos, cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, todo lo vivido se posa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En el cuento de César Vallejo, Más allá de la vida y la muerte, narra la historia de un hombre que regresa a su pueblo Santiago de Chuco tras enterarse de la muerte de su madre. Al pasar los días se encuentra con un anciano y su hermana, y el anciano le dice que tiene sangre en la cara. Su clima más alto es cuando llega a su casa y encuentra a su madre, pero él dice que le vio morir hace 2 años. Y los personajes principales es el ángel, el anciano, el hijo. Y esto refleja que todas las personas que emigramos de la sierra a Lima para motivos de trabajo o salir adelante, y refleja también al momento de regresar a nuestro pueblo cuando ya no le encontramos a nuestra madre viva, porque nos vamos en un largo tiempo. Refleja una sensación de dolor, nostalgia, tristeza, porque los años pasan, y también tanto para el hijo, tanto para la madre,
Ahora les voy a explicar sobre lo que es la historieta, donde que hay dos personajes, dos hermanos que trabajan en una empresa donde que el capataz le dice que debe trabajar más porque a la empresa no le va bien, ¿ya? Entonces, pero no son remunerados como debe ser. Cada parte de la historieta hay conversaciones donde que cada uno mutuamente se conversan y están hablando para que se aconsejen entre ellos, porque la empresa no remunera como debe ser, les hace la explotación, y en este país donde nosotros vivimos, la injusticia y otras cosas más no nos favorecen a nosotros. Eso narra lo que es en la historieta. Para concluir este video, es importante recordar que el análisis de las 2 horas no solo nos permitió comprender una historia literaria, sino también mirar de frente a una realidad que lamentablemente sigue presente, lo que es la discriminación, la desigualdad y el abuso de poder. A través de este cuento observamos cómo 2 hermanos se enfrentan a un entorno que los señala por su origen, su condición y su identidad, mostrándonos que la injusticia no es solo un elemento narrativo, sino una experiencia humana que sigue afectando a muchas personas. La reflexión que nos deja esta obra es profunda. Cuando una sociedad no valora a sus miembros por igual, se rompe el tejido que sostienen como comunidad. Y es allí donde los objetivos del desarrollo sostenible, como lo son la ODS 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, cobra sentido. Esta meta nos invita a construir espacios donde nadie sea excluido por su cultura, o su apariencia o su origen. Asimismo, las voces que escuchamos en la declamación nos recuerda que el cambio empieza en cada uno, en cómo tratamos a los demás, en cómo educamos y en cómo respondemos frente a las injusticias que observamos a nuestro alrededor. El análisis de la historieta elabora el refuerzo de este mensaje, mostrando que la literatura sigue siendo una herramienta poderosa para pensar, cuestionar y transformar. Finalmente, quiero invitarte a llevar esta reflexión más allá del video, que lo aprendido hoy se convierte en una acción, en una mirada más empática y en un compromiso por construir un Perú más justo, más humano y más consciente. La igualdad no es solo un concepto, es una decisión diaria. Así que gracias por acompañarnos.